Buenos días. Quiero agradecer primeramente a LAPA y a los organizadores de CEPOF 2021 por la invitación a hablar en este congreso. Me siento muy contento de estar con ustedes y voy a dar una charla sobre epigenética y terapia de la atrofia muscular espinal. Como ustedes saben, la información genética está contenida en el núcleo de las células, en los cromosomas, y los cromosomas contienen proteínas y ADN, y llamamos genes a porciones del ADN que cuando son transcriptas forman ácido ribonucleico, ácido RNA mensajero, y esas sirven en el citoplasma para formar proteínas. Las proteínas son mayormente las que llevan la función en las células. Ahora bien, desde hace ya más de 40 años se sabe que cada gen está organizado en regiones que llamamos exones y regiones que llamamos intrones. Y el gen, que es ADN, es transcripto por la RNA polimerasa, la RNA polimerasa 2, para fabricar un ARN inmaduro que dentro del núcleo es procesado por una estructura llamada spliciosoma o empalmosoma, y surge el fenómeno de splicing, por el cual se eliminan los intrones y se unen los exones entre sí, y es ese ARN mensajero formado solo por exones que sale del núcleo del citoplasma y forma la proteína. Los intrones, que son trozos de ARN, son degradados y eliminados en el propio núcleo. Existe una variante del splicing llamada splicing alternativo, por el cual hoy sabemos la mayoría de los genes, existen exones que pueden ser incluidos o no en las moléculas de ARN mensajero. Y ese proceso ocurre cotranscripcionalmente, y acá tenemos un ejemplo en el cual el exón que está pintado en rojo claro podría ser incluido o no, y esto lleva a la formación de dos moléculas de ARN mensajero distintas, dos variantes, que producen dos moléculas proteicas que son similares pero no idénticas. Este proceso se conoce entonces como splicing alternativo, y la manera en que yo siempre tengo de contarlo de manera metafórica es como si el ADN, que son los genes, se transcribiera para formar un paño de tela, que es el ARN mensajero precursor, varias copias del mismo paño, y que el sastre, que es el spliciosoma que corta y cose, depende en qué sitios corte y en qué sitios cose para que produzca productos similares pero no idénticos. En este caso la metáfora serían dos sacos o chaquetas, una derecha y la otra cruzada, y esto a su vez da lugar a dos proteínas similares pero no idénticas. Entonces, el viejo concepto de que cada gen es capaz de codificar una proteína hoy está totalmente reemplazado por el hecho de que cada gen puede codificar muchas proteínas. Y sabemos que el 95% de los genes humanos tienen splicing alternativo, y eso lleva a la conclusión de que el número de proteínas codificadas por nuestro genoma es mucho mayor que el número de genes que tiene nuestro genoma, que es aproximadamente 22.000, 23.000 genes. La velocidad en que ocurre la copia del gen, es decir, la transcripción, regula el splicing alternativo. Esto lo encontramos nosotros en nuestro laboratorio hace ya varios años, y en general la baja velocidad produce una alta inclusión de exones alternativos. Y el modelo, que es este modelo que en inglés se llama first come, first served, muestra que si hay un gen que tiene un sitio de splicing débil que compite con un sitio de splicing más fuerte, cuando la transcripción es normal, el sitio fuerte compite con el débil, se forma el spliciosoma eliminando a todo el intrón, incluyendo el exón alternativo. Esto lleva a la exclusión de ese exón. Pero si la transcripción es lenta, entonces hay oportunidad para que el spliciosoma se forme en el sitio débil tanto como el sitio fuerte, y esto lleva a la inclusión del exón alternativo, en donde el orden de remoción de los intrones no es importante, porque en el ejemplo que nosotros estamos viendo acá, el segundo intrón se remueve primero y el primer intrón se remueve segundo. Entonces los exones alternativos se clasifican en dos clases. La clase 1, donde una baja velocidad de elongación o de transcripción produce alta inclusión del exón alternativo, y esto más o menos ocurre en el 80% de los eventos de splicing alternativo sensibles a la elongación. Y los de clase 2,
donde la baja velocidad de transcripción o elongación produce salteado del exón alternativo, y esto ocurre en el 20% restante de los eventos de splicing alternativo. En el segundo ejemplo, la clase 2, donde la baja velocidad produce una alta exclusión o salteado del exón alternativo, está representado en esta animación. Si ustedes ven, hay un exón alternativo que tiene un sitio fuerte que no compite con el otro fuerte, son igualmente fuertes. Si la transcripción es rápida, no da tiempo para que una proteína inhibidora se pegue al transcripto de ARN, y eso hace que el exón se incluya normalmente. Pero si la transcripción es lenta, da más tiempo para que la proteína inhibidora se pegue a su sitio blanco, desplace a los componentes del spliceosoma y eso lleve al salteado del exón. Es importante porque este modelo para los exones en donde la transcripción lenta produce salteado es el que se aplica a la atrofia muscular espinal, que es lo que voy a explicar en la segunda parte de mi charla después de esta introducción. Entonces, una de las cosas que puede modular la velocidad con que se transcribe es la estructura de la cromatina. Acá lo represento por si la RNA polimerasa fuera un camión, y entonces tenemos que si la cromatina está muy compacta, parecería como una carretera de ripio donde el camión no puede ir muy rápido y por lo tanto la velocidad es lenta. Entonces el splicing alternativo está regulado por la estructura de cromatina. La cromatina, recordemos, es la asociación del DNA a proteína formando nucleosomas, y si la cromatina está laxa, la polimerasa va rápida; si la cromatina está lenta, la polimerasa va más lento, como el camión en el camino de ripio. Entonces nosotros encontramos hace ya también bastante tiempo que si la cromatina está abierta o laxa, podría eso llevar a la exclusión de exones de la clase 1, y si la cromatina está compacta, a la inclusión de esos exones. Y viceversa, en los exones de tipo 2, si la cromatina está laxa porque la velocidad es rápida, eso llevaría a la inclusión de los exones de tipo 2 o clase 2 y al salteado de los exones de clase 2 si la cromatina está compacta. Entonces ahora vamos a la atrofia muscular espinal, que en inglés se llama Spinal Muscular Atrophy. Es una enfermedad hereditaria, autosómica, recesiva, y lo que produce la enfermedad por la falta de la proteína SMN, que vamos a ver enseguida, es la atrofia muscular producida porque las motoneuronas, las neuronas que tienen que inervar las células musculares, están afectadas y no desarrollan normalmente. Entonces, esta atrofia muscular se produce por las mutaciones en el gen llamado SMN1. Este gen normalmente codifica una proteína llamada SMN, que es necesaria justamente para que ocurra el splicing en todas las células. Pero cuando el gen está mutado, esta proteína no se fabrica. Y esto sería letal embrionario si no fuera porque en las células humanas existe otro gen similar a SMN1 llamado SMN2, que difiere de SMN1 en que tiene 11 cambios de nucleótidos en su secuencia, y lo que ocurre con esos cambios es que se realza el papel de un inhibidor de la inclusión del exón 7 en el gen SMN2. Por lo tanto, el gen SMN2, si bien se expresa en el splicing alternativo, saltea mayormente al exón 7, produciendo un 80% de la proteína SMN enferma y un 20% de la sana. Con este 20% de la sana, el embarazo llega a término, los niños nacen, pero si no se los trata, por falta o por subexpresión de la proteína sana, terminan gravemente enfermos con dificultades de todo tipo motora y en particular respiratoria. Esto fue así hasta que mi colega Adrian Kreiner, del laboratorio de Cold Spring Harbor en Nueva York, en Estados Unidos, diseñó una terapia que hoy se conoce como una droga llamada Spinraza o nusinersen, que es un oligonucleótido sintético que lo que hace es modificar el splicing alternativo del gen SMN2. Y lo que hace este Spinraza o nusinersen es desplazar. Es un oligonucleótido que se pega al transcripto de SMN2 y desplaza al inhibidor, con lo cual hace que el gen SMN2 ahora produzca 80% de la proteína sana y 20% de la proteína enferma, y los enfermos que son inyectados con esta droga, sobre todo si se hace muy tempranamente, logran tener una reversión muy importante de los síntomas de la enfermedad. Quiero aclarar que esto no es terapia génica,
porque no se está ni corrigiendo al gen SMN1 ni agregando una copia sana del gen SMN1. Lo que se está haciendo es despertar un buen splicing en el gen backup, en el gen de respaldo, que es el gen SMN2. Bueno, no hay tiempo para mostrar la película, pero este es un caso particular de Cameron, que es un niño que fue tratado desde las pocas semanas de vida con Spinraza y que lo vemos andar en triciclo cuando tenía 3 años, cosa que en los enfermos que no fueran tratados con Spinraza estarían postrados. Esta es la versión de AME tipo 1, la más fuerte, estarían postrados de por vida con ventilación mecánica. Y esto es el caso de una paciente argentina, Antonella, ya hace unos años, cuando tenía 5, cuando le dieron las 2 primeras aplicaciones de Spinraza, se ve cómo mejoró, esta chica tenía AME tipo 2, cómo mejoró su motricidad fina, y esta es la manera en que escribía su nombre antes del tratamiento y cómo logró escribirlo mucho mejor después. Entonces la pregunta que nosotros nos hicimos es si la inclusión del exón 7 del gen SMN2 estaba controlada por la velocidad de la transcripción. Y la respuesta es sí. Si nosotros con artificio de ingeniería genética hacemos que la transcripción del gen SMN2 sea lenta, lo que vemos es que se incluye menos su exón 7, que es lo que no queremos. Y esto fue corroborado también a nivel de todo el genoma, no solamente con una polimerasa lenta, sino con una rápida. La lenta lo incluye menos al exón 7 y la rápida lo incluye más. Entonces razonamos que el sistema del exón 7 era el que ya había contado, de los de clase 2. Si la transcripción es lenta, se pega al inhibidor y eso hace excluir al exón y produce la proteína enferma, pero si la transcripción fuera rápida, el inhibidor no se puede pegar y eso incluye al exón 7 y la proteína que se fabrica es sana. Por lo tanto, nos planteamos que la apertura de la cromatina debería aumentar la inclusión del exón 7 como consecuencia de haber promovido mayor velocidad de la transcripción. Y decidimos usar inhibidores de desacetilasas de histonas como la tricostatina A o el ácido valproico en combinación con Spinraza. Y lo que se ve acá es un ejemplo en células en cultivo, donde si bien tanto Spinraza como la tricostatina A aumentan la inclusión del exón 7, cuando se dan juntas a las células el aumento es mucho mayor, quiere decir que actúan sinérgicamente o quizás cooperativamente. O sea que abrir la cromatina ayuda en células en cultivo al papel de Spinraza, al papel del oligonucleótido antisentido que había diseñado Adrian Kreiner. Lo mismo ocurre entonces con tricostatina y con ácido valproico, que es otro inhibidor de acetilasas de histonas que produce una mayor acetilación de las histonas, apertura de cromatina, favorece el tratamiento conjunto de las células, la inclusión del exón 7 y la producción de la proteína sana. Entonces directamente decidimos ir a hacer experimentos con ratones que son modelos para la enfermedad de SMI o AME, y le dimos una única inyección subcutánea. En estos ratones hay un solo gen para la proteína SMNN, y cuando está mutado los 2 alelos es letal embrionario, pero unos investigadores de Taiwán generaron ratones transgénicos en los cuales pusieron como transgen al gen SMN2 humano. En estas condiciones deja de ser letal embrionario, sobrevive, pero muere perinatalmente. Entonces, cualquier tratamiento que al ratón le despegue o aumente la inclusión de exón 7 va a hacer que los ratones sobrevivan. Entonces, como decía antes, le dimos una única inyección subcutánea de un oligonucleótido antisentido llamado ASO1, que es similar a Spinraza, y tricostatina o valproico, 1 o 2 días después del nacimiento. Es una única inyección. Y a lo que ven ustedes que al día 11 después del nacimiento, este sería el ratón normal, y estos son los que son enfermos, pero fueron tratados con Spinraza solo, y esto es cuando el ratón normal se compara con los que serían enfermos, pero fueron tratados simultáneamente con Spinraza y tricostatina. Ven que son más grandes. Acá lo vemos a los 17 días después del nacimiento. Este es el tratado con Spinraza solo en concentración subóptima, y este es el tratado con el oligonucleótido y tricostatina, que es más grande, lo mismo aquí. Y acá tenemos 42 días de edad, y ven que este es el tratado con el oligonucleótido sintético antisentido solo, similar a Spinraza, y este es el tratado simultáneamente con tricostatina, ven que es más grande.
Entonces, si uno mide la ganancia de peso a través del tiempo, en este caso con valproico y el oligonucleótido tipo Spinraza en dosis subóptima, los tratados con valproico solo mueren a los 7 días, los otros sobreviven y los que son tratados con ambas drogas, que es la curva roja, tienen una ganancia de peso mayor, más cercana a la del ratón heterocigota, que es el que tiene fenotipo normal, salvaje. Pero lo más importante es la sobrevida con este tratamiento experimental. Si uno mide la probabilidad de sobrevida, con valproico solo se mueren, como dije, muy tempranamente. Con la dosis subóptima del oligonucleótido tipo Spinraza llegan a sobrevivir hasta 60 días, pero con el tratamiento combinado tienen una sobrevida mucho mayor, con un valor P extremadamente bajo. También probamos que en los ratones tratados con las dos drogas, la producción de la proteína SMN es mayor que cuando están tratados con alguna de las dos por separado, y esto se da tanto en hígado, riñón, músculo, médula espinal, cerebro y corazón. Y por último, lo que quisimos ver son cómo afectaba el doble tratamiento, el tratamiento combinado, en test de función neuromuscular. Y lo que se ve aquí es que si uno a los ratoncitos del día 11 trata de hacerle un test para ver cómo se recuperan cuando se los pone boca arriba, lo que se ve es que los que fueron tratados con Spinraza solo tardan más tiempo en ponerse derechos, mientras que los que fueron tratados con las dos drogas se ponen derechos inmediatamente. Esto, la capacidad de enderezarse en ratones, se puede medir, y lo hemos hecho con un número bastante grande, y se ve que la latencia en el reflejo de enderezamiento en segundos es muy pequeña en el ratón normal, es muy alta en el enfermo no tratado, no mejora mucho con valproico, mejora con Spinraza y mejora mucho más con Spinraza y valproico. Otro test que hicimos es la fuerza de agarre de las extremidades anteriores, o sea, de lo que serían las manitos del ratón. Esto es a 7 días de nacidos, y lo que se hace es ponerlos en una tabla rugosa y medir a medida que se la eleva el ángulo al cual se caen. Y acá se ve que ese ángulo es casi de 90 grados en un ratón normal, el enfermo se cae a ángulos cercanos a 40 grados, ni valproico ni Spinraza solo hacen mucho, pero cuando ponemos los dos juntos, el ángulo al que se caen es casi igual al del ratón normal. Por último, y ya termino, quiero contarles que hemos descubierto que el oligonucleótido antisentido, similar a Spinraza, tiene a su vez efectos sobre la estructura de la cromatina, cosa que no se conocía. Y lo que vimos es que este oligonucleótido no solamente desplaza, como expliqué antes, a la proteína inhibitoria, que es HNRPA1, favoreciendo la inclusión del exón 7, sino que tiene un efecto contrario, porque lo que hace es promover la compactación de la cromatina, que, como vimos que dificulta el avance de la polimerasa, tiende a excluir el exón 7. O sea que tenemos un efecto positivo que está parcialmente mitigado por un efecto negativo. Nosotros, cuando agregamos valproico, abrimos la cromatina, y entonces ese efecto parcialmente negativo se disipa, y ahora, por dos razones, aumenta la inclusión del exón 7. Y esto es el mecanismo por el cual actúa sinérgicamente los inhibidores de desacetilasas de histonas. En conclusión, la velocidad de la transcripción regula el splicing alternativo. Una transcripción lenta puede provocar tanto el aumento de la inclusión como el salteado de exones alternativos, dependiendo, está mal tipeado ahí, disculpen, del gen en particular. Y la estructura de la cromatina afecta el splicing alternativo. Y la apertura de la cromatina puede ayudar en la terapia de la atrofia muscular espinal. La inmensa mayoría del trabajo fue hecha por este estudiante de doctorado, Luciano Marasco, pero hemos también, por supuesto, colaborado con Adrian Kreiner, porque los experimentos en ratones fueron hechos en su laboratorio en Estados Unidos, y acá en Buenos Aires está incorporado el proyecto, también como estudiante de doctorado, José Stiliano, y hemos tenido ayuda de nuestros colegas y exdiscípulos Gwendal Dujardin, que es francés y que trabaja en Inglaterra, y de Rui Sousa Luis, que es de Portugal.
Esta es una visión de nuestro laboratorio al lado del río, en la ciudad universitaria, en el pabellón IFIBINE de la ciudad universitaria, y estos son los grupos que trabajan bajo mi dirección, y recalco aquí el papel de Luciano y de José Stiliano. Quisiera hacer una mención especial al papel que ha jugado FAME en esta investigación que acabo de contarles. En primer lugar, fueron ellos los que me contactaron proponiéndome que se tenía que hacer investigación en la enfermedad en la Argentina, pese a que ya sabían que estaba avanzado el trabajo de Spinraza y que iba a ser aprobado prontamente. Y la verdad es que yo les dije que yo había trabajado en splicing alternativo durante toda mi vida, pero nunca me había dedicado a trabajar en una enfermedad humana. Y me insistieron hasta que encontramos la posibilidad de investigar esto de si la velocidad de la transcripción, que ya sabíamos que afectaba el splicing alternativo, afectaba en particular al exón 7 del gen SMN2. Y desde ahí en más cambió nuestra vida. La vida de los investigadores que nos dedicamos a hacer ciencia básica, en el caso de mi grupo, cambió porque la relación con los familiares de los pacientes, en los congresos donde también no solamente van los médicos y los investigadores, pero también van los familiares y van los pacientes, es un mundo nuevo que a mí personalmente me abrió la cabeza y me llevó realmente a comprender la importancia de la investigación básica para poder solucionar problemas que afectan a la humanidad. Sin investigación básica sólida de años, nosotros jamás se nos hubiera ocurrido poder estudiar el problema que hoy les contamos. Es solamente esa investigación básica, generalmente tiene que ser apoyada por el Estado, la que en algún momento puede dar un fruto como el que le estamos contando ahora. Así que yo le agradezco infinitamente a los familiares, porque como ya dije, nos cambió muchísimo la cabeza y nos permitió tener la sensación de que no fue en vano todo lo básico que estudiamos durante años. Y no puedo dejar de agradecer fundamentalmente el apoyo financiero que hemos obtenido en los últimos 4 años, tanto de los familiares de la atrofia muscular espinal argentina, FAME, que ha sido un apoyo no solamente financiero, sino espiritual y logístico muy importante, y de la contraparte Cure SMA en Estados Unidos, que son los familiares de los pacientes con SMA en ese país. Por supuesto también el apoyo de la Agencia Nacional de Promoción de Ciencia y Tecnología, de la Universidad del CONICET y de la Fundación Lounsbury. Así que con esto me despido, les doy las gracias y muchas gracias nuevamente.